bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hacer una clasificación de las distintas funciones que se suelen estudiar en primero de bachillerato. Este vídeo está hecho especialmente para aquellos alumnos que trabajan conmigo en primero de bachillerato. Ya este año es de ciencias, puede ser circunstancialmente un bachillerato de ciencias sociales, pero que realmente van a hacer un estudio detallado, profundo, de las distintas funciones, sobre todo para que vayamos familiarizándonos con lo que son las funciones y su representación, ¿vale? Pensando en un vídeo, como digo, de primer bachillerato, porque es cuando ya vamos a empezar a definir las funciones más importantes. Por eso digo que ahora mismo lo que voy a dar es todo lo que es la teoría fundamental de las distintas funciones, de las funciones más importantes, de las funciones elementales. Como sabéis, en las funciones yo puedo hablar de familias de funciones. Yo voy a hablar de, primero, de las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas las conocéis, aquí no me voy a entretener nada, simplemente vamos a recordar que las que conocéis muy bien son las que habéis estudiado en tercero y en cuarto de la ESO, que son aquellas que son las rectas y las parábolas, ¿no? No obstante, vamos a recordar que simplemente a modo recordatorio, como digo, tenemos las rectas, que son aquellas que vamos a dar de forma. En principio, como estamos en funciones, yo sé que en primer bachillerato, si los que me veis sois de ciencias, habréis estudiado primero la geometría analítica, por tanto, las distintas ecuaciones de la recta. Si alguien que me está viendo es de ciencias sociales, pues realmente tengo que recordar que cuando yo voy a representar la ecuación de una recta, esta va a ser igual a A por X más B, siendo esta ecuación, la ecuación se llama explícita, ¿no? Que es la ecuación de una recta. Pues sustituimos la A y la B por un número y tenemos esa recta. No voy a entrar en más historias porque, como digo, creo que ya la conocéis de sobra y a un nivel de primer bachillerato, pues no nos vamos a entretener. Tenemos luego bueno, sabíamos que esto es recta, que le llamo función lineal o de primer grado. Luego tenemos como segunda familia de funciones las parábolas. Y en las parábolas, en el estudio de parábolas, por cierto, sabéis que me gusta poner bien los ejes, nosotros vamos a tener dos posibilidades de parábolas. Sabéis que esto es un mundo. Podemos tener la parábola cuyas ramas van para abajo o la parábola cuyas ramas van para arriba. Cualquiera de esas dos puede valer. Sabemos que esto va a ser igual a A por X cuadrado más BX más C. Y una de las cosas que recordábamos en tercero de la ESO y en cuarto es precisamente que las ramas van para abajo, las ramas van para abajo si A es menor que 0 y las ramas van para arriba si A es mayor que 0. Aquí me voy a parar un momento, voy a recordar cómo íbamos a representar la parábola, la parábola y cualquier tipo de función, porque luego ya el resto de funciones va a ser más o menos igual. Entonces voy a poner un ejemplo de una parábola y con la parábola que hagamos, pues vamos a ver digamos, los pasos a seguir. Por ejemplo, si yo digo representar por ejemplo, f de x es igual a x cuadrado menos 4x más 5, eso ya sabemos perfectamente que es una parábola. He puesto la parábola más sencilla del mundo mundial, ¿no? Simplemente para que no nos compliquemos a la hora de poder ver, ¿no? Vale, 4 por 4, 16, 5 por 4, 5 por 4, en un segundo que vea que esto me va a dar. Voy a poner, mejor dicho, menos 5x más 4.
Claro, para que me dé exacto, ¿vale? Simplemente por el hecho de que quiero que sea exacto. Bueno, pues nosotros los primeros pasos que recuerdo, esto es tercero de la ESO, pero yo entiendo que hay muchos alumnos de primero de bachillerato que no, que vienen un poco con las cosas oxidadas, ¿no? Entonces, simplemente para recordar que lo primero eran los puntos de corte, y los puntos de corte, para poder representar dicha parábola, hacíamos la x igual a 0, y con la x igual a 0 simplemente era sustituir la x por 0 y nosotros vamos a ver cuál es en el eje y, ¿no? Esto es en el eje, cuando la x vale 0, es en el eje y, ¿vale? Si yo sustituyo la x por 0, yo diría que f de 0 es igual a 0 al cuadrado menos 5 por 0 más 4. Sabemos que, bueno, a la larga nos daremos cuenta que cuando sustituyo la x por 0 es el término independiente el único que vale. Por tanto, este sería igual a 4. Ya sabemos que la parábola corta al eje y en y igual a 4. Cuando y vale 0, estamos hablando de los puntos de corte en el eje x. Y los puntos de corte en el eje x, sencillamente, es plantear igualar esta parábola a 0. Es decir, x cuadrado menos 5x más 4 es igual a 0. Es decir, estamos igualando la y o la f de x, la y vale 0. ¿Vale? Si la y vale 0, simplemente aplicando ecuación de segundo grado, x es igual a menos 5 sería 5 más menos la raíz cuadrada de 5 al cuadrado son 25 menos 4 por 1 por 4, ¿verdad? Estos son 2 por 1, que son 2, y esto sería igual 25 menos 16 son 9, 5 más menos 3, ¿no? La raíz de 9 son 3 partido por 2. Y esto, por un lado, 5 y 3, 8 entre 2 a 4, y 5 menos 3, 2 entre 2 a 1. Vale, son los puntos de corte con los ejes. Hay otra cosa muy importante que tenemos que ver, que sería el segundo paso a calcular, que es el vértice. Y el vértice, nosotros ahora, provisionalmente en bachillerato, os doy la misma fórmula que doy en cuarto de ESO y en tercero de ESO, que es que la x del vértice es menos b partido por 2a. Una formulita muy fácil, que lo único que vamos a hacer es decir, bueno, ¿quién es la b aquí? ¿Quién es la a aquí? La b sería menos 5 y la a sería 1. Os recuerdo que aquí tendríamos 1, que sería la a, y menos 5, que sería la b. Por tanto, fijaros qué tontería, digo, x es igual a menos 5 partido 2 por, ¿cuánto vale a? 1. Menos 5 son 5 medios. Vale, 5 medios. Y la y del vértice es simplemente la f del vértice. ¿Cuánto vale la f? F de menos b partido 2a. O lo que es lo mismo, aquí sí es verdad que puede ser, y no pasa absolutamente nada, que yo diga, bueno, pues voy a sustituir en nuestra función, en la x. ¿Cuánto varía la x? 5 medios. Pues este 5 medios lo voy a sustituir en la x. Mi función era x al cuadrado. Pues entonces vamos a poner 5 medios al cuadrado menos 5 por x. 5 por 5 medios. 5 medios más 4. Pues más 4. ¿Cuánto da esto? Pues es simplemente 5. Mira, lo podemos hacer incluso casi como con decimales y luego lo cambiamos. Yo a mí estas cuentas de cabeza no me gusta hacer un ejercicio de fracciones porque es una tontería. Está reduciendo mínimo con múltiplo, etc. Mira, 5 medios es 2,5, ¿verdad? 2,5 al cuadrado. 2,5 al cuadrado son 6,25. Ahora, menos 5 medios por 5. 5 por 5 son 25. 25 entre 2 es 12,5. Menos 12,5 y más 4. Más 4, ¿vale?
Por tanto, estos son 12,5 menos 12,5, los positivos son 10,25. Si yo resto, esto sería 2,25. Simplemente 2,25. Me interesa también saber un poco lo que valen las cosas, sobre todo porque luego al representar en los ejes, sí es verdad que me va a hacer falta tener una idea de cuántos son los decimales. Entonces lo voy a poner en los dos lenguajes. Mira, 5 medios era menos 2,5. Y esto son 2,25. 2,25 y 2,25 son 4,5, son 9 cuartos. 9 cuartos. Simplemente. Sí. Las operaciones a veces de cabeza son mejores que las cuentas que vamos haciendo en papel y lápiz. 9 cuartos, voy a poner entre paréntesis 2,25. Negativo, ¿verdad? Negativo. Se me ha olvidado el negativo, perdón, porque es mayor el 12,5 igual a menos 9 cuartos, ¿vale? Bueno, pues simplemente con esto, fijaros que con los datos que tengo del punto de corte del vértice, tengo más que suficiente. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a representar, lo voy a hacer aquí en grande, no olvidéis nunca lo que siempre digo a todos los alumnos desde tercero de la ESO, y es que los ejes se hacen con regla y sobre todo, si usáis un papel cuadriculado, que no lo recomiendo, porque estáis en bachillerato, que las distancias entre la graduación de los ejes sea exactamente la misma. Esto no lo va a decir ningún profe particular, no lo va a decir la Susi profe, no lo va a decir Únicos, y sí os lo digo yo que soy bastante tiquismiqui en este sentido. Es decir, tengo mi eje correctamente puesto, X y F de X, y lo que no soporto nunca, es cuando estoy corrigiendo exámenes. Claro, es que la Susi profe no corrige exámenes, entonces os cuenta cosas, pero luego no os cuenta lo que se encuentra, porque no se encuentra nada. Es simplemente cuando yo tengo esto, y yo me di cuenta que esta distancia no es esta distancia ni es esta distancia. Son tres distancias totalmente distintas. Eso no os lo permitáis. Eso no se puede uno permitir. Estoy harto de corregir exámenes de selectividad con esto. Y eso no se puede permitir. Insisto, no os lo permitáis, ¿vale? Dicho esto, si alguno de los que me está viendo no es alumno mío, que no se lo permita, aunque yo no le corrige, ¿vale? Aunque yo no le corrija. Bueno, pues dicho esto, los ejes bien puestos, puntos de corte. Ahora recordamos, fijaros, en el eje Y sería el 4, pues significa 1, 2, 3 y 4. Aquí sería el primer punto de corte. Ahora, en el eje X tenemos dos posibles soluciones. Lógicamente, si es que va a cortar por dos sitios, va a cortar en dos sitios, el 1 y el 4. Pues el 1 y el 1, 2, 3 y el 4. Y luego tenemos el vértice. Lo vamos a poner bien, lo vamos a poner como vértice, que sería el 5 medios, que es la X, y el menos 9 cuartos, que sería la Y, ¿verdad? Recordad que esto es un signo igual, es que como me voy igual a menos, ¿vale? Que se quede muy claro. Bueno, esto, o lo que es lo mismo, como sabéis, 2,5, 2,25, pues sencillamente, ¿cuál sería ese punto? 2,5, fijaros, 1, 2,5 y bajo 2,25. 1, 2,5, aquí sería el menos 2,5, pues justo en la cuarta parte de la gradación de los ejes. ¿Pasa algo porque pille decimales? No, porque fijaros que si este es el menos 2 y el menos 3, se ve claramente que he cogido la cuarta parte. Pues ya está, aquí tendría el vértice. Fijaros cosas importantes que tenemos que hacer. Una vez que yo ya tengo representados puntos de corte y el vértice, fijaros que ya no necesito mucho más. ¿Puedo hacer más? Hombre, puedo sacar más cosas, pero no me hace mucha, realmente en un bachillerato no me hace falta. A lo mejor si estuviera en tercero de la ESO, digo, sacar algunos puntos más de la parábola. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que es, tercer paso, las posibles simetrías. ¿Cuál es el eje de simetría en una parábola? El eje de simetría es el del vértice, ¿no?
aquí tengo mi eje de simetría. Además, yo suelo representarlo con punto y raya, siguiendo un poco el convenio que usan los de dibujos para representar una simetría. Punto, raya. Como digo, esto es mi eje de simetría, que además se le ponen dos banderitas como para decir, aquí tengo la simetría. ¿Es obligatorio hacer eso? No es que sea obligatorio dibujar el eje de simetría tal y como yo lo estoy haciendo. Yo lo hago por el hecho de hacer las cosas bien hechas. Sabéis que a mí me gusta un trabajo bien hecho. Muchos de vosotros ya me vais conociendo. Y me gusta ser, digamos, afinar todo lo posible. Porque en el momento que yo voy a estudiar las posibles simetrías, por ejemplo, yo me estoy dando cuenta que si está bien lo que estaba haciendo y está bien, que la distancia, que lógicamente los dos puntos de corte, el 1 y el 4, tienen que ser simétricos con respecto al eje de simetría. Además, fijaros, ¿cuánto dista el 1 del eje de simetría? Un 1 y la mitad, 1 y medio. ¿Cuánto dista el 4 del eje de simetría? 1 y otro medio. Está bien, ¿verdad? Hombre, es una forma de comprobar que lo que estoy haciendo está más o menos bien. ¿Qué pasa? Que hay más simetría. Fijaros este punto. Este punto, si yo le hago su espejo, si yo le hago su espejo, ¿a cuánto está del eje? Esto está a una distancia de 2,5, ¿no? 2,5. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? A otra distancia de 2,5 vamos a poner otro punto porque yo sé que la parábola es simétrica. ¿Por dónde va a pasar? 2,5 más 2,5 por el 5. Por tanto, aquí tendría el posible punto simétrico. No posible, el punto simétrico. Como digo, es muy fácil pensar que si esta distancia yo me voy a hacer un reflejo, esta distancia se refleja, tendremos este punto. Por tanto, si esta distancia son 2,5, estos 2,5 los pongo aquí y tengo el otro punto. Con lo que ya, en el momento que tengo esto ya planteado, ya puedo dibujar la parábola. ¿Puedo hallar más puntos? Hombre, a ver, si me apuráis, como os digo, aparte de las posibles simetrías, y aquí os señalo este punto, pues yo plantearía a lo mejor decir, bueno, pues puedo hacer de cabeza, por ejemplo, el x igual a 2, porque yo sé que, fijaros, si es simétrico, para x igual a 1, x igual a 4, la función vale lo mismo. Para x igual a 0, x igual a 5 va a valer lo mismo. Si alguien no se lo cree, fijaros lo siguiente. 5 al cuadrado son 25. 5 por 5 son 25. 25 menos 25, 0. 0 más 4, 4. ¿Vale? Es decir, que las cosas van funcionando. ¿Podemos hallar algún valor? Pues mira, si queréis, pero ya de cabeza, no hagáis tabla de valores, sois grandes, ya la tabla de valores en bachillerato la vamos dejando un poco de lado, pues puedo de cabeza quizás a lo mejor decir, bueno, pues por ejemplo, el 2x igual a 2, para ver más o menos por dónde iría aquí la cosa, fijaros, 2 elevado a 2 son 4, 5 por 2, 10, 4 menos 10 son menos 6, menos 6 más 4 son menos 2. Vuelvo a repetir el cálculo. 2 elevado, incluso fijaros, 2 elevado a 2, 4. 4 y 4, 8. 5 por 2, 10, que es negativo. 8 menos 10, menos 2. Pues simplemente puedo decir, bueno, pues yo sé que con algún cálculo así de cabeza, simplemente cálculo adicional, puedo ponerme algún puntico más. Que además me lo voy a poner para el 2 y su simétrico. Hombre, ya que hago el 2, hago también su simétrico, ¿verdad? Pues ya lo único que me queda es lógicamente dibujar la parábola haciéndola lo más simétrica posible. Más o menos, sí, no está mal. ¿Vale? El dibujar una parábola es muy fácil. Es muy, muy fácil. Estamos hablando de una parábola que no tiene ningún tipo de restricción, que no le estamos poniendo ninguna condición y simplemente lo que quería era repasar cómo se dibuja una parábola. Un alumno de bachillerato no se puede permitir el lujo de no saber dibujar una parábola. Así que si hay alguno de los que me está viendo que no ha dibujado parábolas en años anteriores, por lo que sea, por circunstancias, que se ponga las pilas ahora mismo, porque esto es exigible y además que no queda más remedio que ser un auténtico artista en este tipo de historias. ¿Vale? Bueno, pues estas son las parábolas. Como digo, no voy a hacer mucho más por ahora, porque lo que quiero hacer es un repaso de funciones elementales y por tanto no me merece la pena dedicarle mucho más tiempo. Vamos a ir viendo otro tipo de funciones que tenemos que ver. Y dentro de hay un tipo de función que me interesa muchísimo,
Bueno, deciros que ahora después vamos a plantearnos las funciones más importantes. Es decir, dentro de las parábolas yo os he dibujado una parábola, pero ¿cuál sería, digamos, el grupo, como yo digo a veces, de los 40 principales? Es decir, de las rectas, de las parábolas. ¿Cuáles son las representantes, las representantes de las representantes de todas? En las rectas yo puedo hablar de la función y igual a x, ¿no? Que es la recta de las rectas, la más facilita de todas, ¿no? Igual que yo en las parábolas, cuando alguien te dice, imagínate una parábola desde el punto de vista matemático, yo diría y igual a x al cuadrado, sencillamente. Ya claro, yo he puesto aquí una parábola un poquito más hay miles, hay infinitas parábolas, ¿no? Pero digamos una de las sencillitas. Si yo me voy al tercer tipo de funciones que vamos a estudiar las funciones raíz. ¿Qué son las funciones raíz? Pues cuando yo tengo aquí, vamos a decir, dado f de x, f de x es igual a la raíz cuadrada de g de x, una función de ese tipo, que está bajo una raíz. ¿Podemos tener este tipo de raíz? Sí. Luego ya hay variantes, como es lógico, pueden ser más, menos la raíz, le podemos multiplicar, le podemos sumar, podemos jugar como queramos, ¿no? Pero yo me voy a la representante de las funciones raíz. ¿Cuál va a ser la representante? Pues igual a la raíz de x. Vamos a coger y vamos a ir viendo, digamos, la representante de cada una de las funciones que son las que a nosotros nos interesan. Para ello me voy a tener que borrar el eje porque vamos a volver. Bueno, si no, espérate. Voy a borrar por aquí. Y vamos a plantear, digamos, fijaros lo siguiente. Yo tengo y igual a raíz de x. Lo que yo quiero ahora que penséis, y como yo a veces os digo, ya sabéis que cuando yo os pongo a pensar, os digo, parad el vídeo un segundo, pensad un poquito con la cabeza y luego ya le dais el play de nuevo, ¿no? Nosotros podemos hacer alguna comparativa entre la parábola y igual a x cuadrado y la raíz y la función radical, mejor dicho, la función raíz, es que vamos a hablar de la función raíz y igual a raíz de x. ¿Qué pueden tener en común ambas funciones? Como digo, si necesitáis pensar un poco, porque si no, no es cuestión de que yo vaya hablando, yo vaya haciendo, descubriendo lo que me gustaría que pensarais. Si estuviéramos en una clase física, yo en ese momento pararía un momento y os diría, venga, pensad, a ver, ¿qué pensáis, no? Pero como eso no puede ser, pues simplemente paráis un momento y lo pensáis. Como digo, si estas dos funciones tienen una cosa en común, fijaros, claro, podéis decir, sí, es que aquí está la x elevado a 2 y aquí sería x elevado a 2 medio. Me vale, pero no me vale. Fijaros, a mí lo que me valdría pensar si yo elevo, que sabéis que en cualquier ecuación yo puedo elevar todo al cuadrado, es una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Por tanto, puedo elevar al cuadrado. Yo tengo y al cuadrado es igual a x. ¿Qué relación tiene esto con esto? Eso es lo que yo quiero que veamos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a representar la parábola primero. La y igual a x cuadrado, que además es, como yo digo, los 40 principales, ¿no? De, de las funciones. Voy a intentar que salgan los ejes bien rectos. No sé si... Vale, un poco mejor. 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5.
y 6 y 7 y 8 y hasta 9 voy a llegar incluso. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a llegar hasta el 9. 9. Fijaros, si yo empiezo a representar la parábola con las instrucciones que os he dado justo antes, lo que pasa es que esta parábola, si yo planteo y igual a x cuadrado, fijaros que es muy fácil, porque tiene un vértice, el vértice de esta, y además esta parábola es de las que hay que conocer. No es de las que realmente tenemos que intentar aplicar la receta que os he dado antes, sino hay que conocerla. Fijaros que solo tiene un punto de corte, cuando la x vale 0, la y vale 0, y cuando la y vale 0, la x vale 0. Hay un único punto de corte aquí, por tanto, ahí está el vértice. Como la x cuadrado, el coeficiente es 1, a es igual a 1, las ramas van a ir para arriba. Además, es muy fácil y aquí sí podemos pensar en la tabla de valores, aunque no la escribamos. Yo puedo decir que cuando 2 está al cuadrado, la y vale 4. Cuando la x vale 1, 1 al cuadrado es 1. Es decir, si x vale 1, 1 al cuadrado es 1. Si la x vale menos 1, menos 1 al cuadrado, ¿vale? Menos 1. ¿Vale? Si la x vale 2, 2 al cuadrado son 4. Por tanto, aquí tenemos nuestra superparábola, muy fácil. Cuando la x vale menos 2, menos 4. Podemos comprobar que el eje x, perdón, el eje y nos hace como eje de simetría, ¿verdad? Si la x vale 3, 3 al cuadrado, la y vale 9. Por tanto, para x es igual a 3, sabéis que si os vais quedando atrás, tenéis la opción, en clase me diríais, Pablo, espérate, que vamos rápido. Aquí paráis el vídeo. Yo creo que ahora mismo los que me estáis viendo tenéis que estar entretenidos con papel y lápiz. Por favor, haciendo las cosas bien hechas, con vuestras reglas, para lo que os haga falta, etcétera, ¿no? Y cuando la x vale 3, la y vale 9. Perdón, cuando la x vale menos 3, la y vale 9 también. ¿Veis el eje de simetría? Por tanto, lógicamente, yo creo que va a ser la última parábola que haga con tanto cuidado de que entendáis cómo sale con los puntos, ¿no? Este sería, como digo, lo voy a poner aquí, igual a x al cuadrado, ¿vale? Voy a representar en los mismos ejes la otra función, y igual a menos x. Y aquí vamos a pensar, mirad, y igual a menos x. Y aquí sí voy a necesitar hacer una tabla de valores, porque esta función no la conocéis. Se supone que en cuarto de la ESO tenéis que haberla dado, pero muchos en cuarto de la ESO no ha dado tiempo a darla por circunstancias y por lo menos pues yo os lo recuerdo. Cuando x, la y y la y, cuando la x vale 0, raíz de 0, 0, vale. Nos vamos al mismo punto. Aquí, ¿vale? El 0, 0. Ahora, cuando la x vale 1, fijaros, cuando la x vale 1, raíz de 1 es 1. Perfecto, perfecto. ¿Vale? Significa que además vamos a compartir punto aquí. Este punto también lo compartimos, como podéis comprobar. Pero fijaros, cuando la x vale 2, cuando la x vale 2, la y vale raíz de 2 y no me gusta. No me gusta porque no la puedo calcular. Vamos a intentar buscar números enteros. Para yo poder buscar el siguiente número, para poder representar esto en una tabla de valores, el 3 no lo voy a poner porque sería raíz de 3. Me tengo que ir al 4 y cuando x vale 4, la raíz de 4 son 2. Este sí me vale. ¿Cuál sería el siguiente número? Porque yo quiero números enteros, sobre todo porque no me quiero complicar la vida. ¿Cuál sería el siguiente número para poder yo hacer este la tabla de valores? Lógicamente ya tenéis que estar pensando en el 9, porque la raíz de 9 es igual a 3, ¿verdad? Fijaros lo siguiente, valores positivos, pero los negativos no pueden ser, porque raíz de números negativos no existe, ¿vale? Pues entonces, con esta tabla de valores, yo voy a poner, sería el 1, 1, luego tendríamos el 4, 2, 1, 2, 3 y 4, y aquí tenemos el otro punto, y luego tendríamos el 9, 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uy, que justo no ha venido. Y sería el 3. A veces tengo que dar la espalda a la cámara porque si pinto así en torcido, me salen las cosas torcidas. Sabéis que me gusta hacer las cosas bien hechas. Fijaros que si yo ahora uno de los puntos sería ese dibujo, ¿no? Por tanto, ¿hay algo que veáis en común de esta curva con la parábola? Es mi pregunta y lo que quiero que veáis. Y lógicamente, los que se hayan dado cuenta ya de la historia, pues se darán cuenta que lo que hay en común es que la función raíz es media parábola. La función raíz de x, ojo, o la raíz de x más 1, o la raíz de x menos 2, o la raíz de 2x más 1. Ojo, si nosotros ponemos la raíz de x cuadrado menos 5 más 7x, eso no es una parábola, ¿vale? Ahí ya empiezo a recomendaros que uséis cualquiera de las aplicaciones que usamos en clase para poder representar funciones. Ya sabéis que mi alumno en clase usamos la aplicación de Desmos, no es por hacerle publicidad a ningún tipo de aplicación, pero me gusta tanto porque es tan fácil y ocupa tan poca memoria en los móviles que cualquier alumno, aunque tenga un móvil muy penco, pero se la puede instalar sin necesidad de tener un ordenador a mano. Por tanto, como digo, podéis representar raíz de x y os daréis cuenta que es media parábola. Si os dais cuenta, esto se hubiera completado, no existe, por eso no la pongo. Yo me hubiera echado en falta mi otra media parábola. No existe. Ojo, le estoy poniendo simplemente para que veáis que esto se hubiera completado con la otra media parábola y nosotros hubiéramos pensado en esa parte de parábola que no existe, por eso la he puesto en discontinua. ¿Con qué se completaría la función raíz? La función raíz sencillamente se completaría si yo planteo, le voy a poner, estoy dejando en rojo las principales. Si yo digo y es igual a menos raíz de x, esta que es menos, si fijaros que cuando la x vale 1, la y valdría menos la raíz de 1, y esto sí es válido, ¿verdad? Por tanto, esto sí lo puedo plantear, ¿no? Menos la raíz de x. Por tanto, esta función que acabo de pintar en negro, esta sería la que completaría la parábola completa de arriba, ¿no? O lo que es lo mismo, lo que pasa es que eso ya no son funciones. Puede ser que en la carrera, cuando ya pasáis la selectividad y toda esa historia, os encontréis algunas funciones, que no son funciones, insisto, son curvas, cuando yo tenga y igual a más menos la raíz de x. Esto sí es una parábola completa, tumbada. No es una función, porque fijaros que para un solo valor de x, más menos hay dos valores de y no va a ser una función, pero si yo expreso el más menos, sí podría estar expresando la parábola tumbada. Más cosas que me interesan de esta función radical. Si nos damos cuenta, son dos parábolas idénticas cuyo eje de simetría va a ser precisamente casualidad de la vida, ese sería el eje de simetría, que es precisamente la primera de las 40 principales, la recta y igual a x. O lo que lo llamamos a veces bisectriz del primer cuadrante. Cuando vosotros veáis escrito la bisectriz del primer cuadrante, sabemos que es y igual a x. ¿Por qué? Porque el primer cuadrante es toda esta parte positiva, y si yo a los ejes x e y le hago la bisectriz, precisamente esta sería la bisectriz del primer cuadrante. Y la bisectriz del primer cuadrante es precisamente la recta y igual a x, ¿vale? Otra cosa que quiero que apuntéis y otra cosa que habéis aprendido hoy. Bueno, pues esto serían las funciones raíz. Claro, ¿cuáles son las herramientas que vamos a usar para las funciones raíz?
vamos a estudiar los puntos de corte, vamos a estudiar vértices, vamos a estudiar, no exactamente. En las funciones raíz no nos metemos con tanta historia de meter cosas raras dentro del signo radical, y lo que ya estudiaremos, pero eso lo vamos a hacer más adelante en el tema, cuando estudiemos los movimientos. Es decir, por ejemplo, qué diferencia, pero eso, como digo, lo vamos a ver más adelante, entre y igual a raíz de x o y igual a la raíz de x menos 2, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre estas dos funciones? Nos daremos cuenta que simplemente una de estas son la misma curva, la misma, es decir, es como si nosotros recortáramos esta curvita y la pudiéramos desplazar y moverla sobre el plano, pero desplazada 2 unidades, donde veremos que va a ser para la derecha, pero lo tenemos que ver en su momento. Es decir, que no quiero tampoco hacer un spoiler de lo que está por venir. O por ejemplo, igual a la raíz de x menos 5, por ejemplo, más 3. Vamos complicando y nos daremos cuenta que estas tres gráficas son exactamente la misma gráfica, pero que están movidas de un sitio con respecto a otro. Ahora mismo, para hacer una presentación de lo que son las funciones radicales, no necesito más historia que esa, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a la cuarta familia, que son y esta sí es verdad que tenemos que hacer un estudio muy con cariño y muy expreso, que son las funciones de proporcionalidad. Bueno, realmente, a ver, había dicho funciones polinómicas, quizá aquí a lo mejor tenía que haber dicho funciones más que polinómicas, algebraicas. Ahora después os diré por qué. Algebraicas. Porque realmente una función raíz ya no es un polinomio. Por eso estoy yendo no por cuestiones de polinomios, sino por cuestiones de funciones importantes y para que podamos estudiarla de la mejor forma. Más que nada porque las funciones de grado superior a 2, es decir, las de tercero, las de cuarto, más que estudiarlas ahora, las vamos a estudiar cuando veamos el último tema del curso, que será el tema de derivadas. Porque para poder representar una función de tercer grado vamos a necesitar algo más que los puntos de corte, vamos a necesitar algo más que los conocimientos que tenemos ahora mismo de funciones. Vamos a tener que poder derivar para poder saber dónde van a estar los picos, los vértices, los máximos, los mínimos, pero eso lo vamos a dejar para después. Por eso digo que ahora mismo de funciones polinómicas solo rectas y parábolas. Las funciones de raíz ya no serían polinómicas y las funciones de proporcionalidad inversa tampoco. Y yo me voy a parar aquí. Y aquí es lo que vamos a hacer bueno, bueno, me voy a parar aquí en el sentido de que quiero que esto se quede muy bien, muy claro. Me faltaría simplemente, ya una vez que yo haya enseñado este tipo de funciones, hablar de la última gran familia que vamos a ver por ahora provisionalmente, que es la familia de las funciones trascendentes. Es decir, estas son las funciones algebraicas y luego nos quedaría un punto 2 que sería funciones trascendentes. Ahí meteríamos las funciones exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas, ¿vale? Eso sería un poco la presentación de esta clase. Voy a hacer una cosa, en este primer vídeo vemos funciones algebraicas y habrá un segundo vídeo donde veamos las funciones logarítmicas, exponenciales y las trigonométricas, como digo. Bueno, pues las funciones de proporcionalidad inversa es el... Igual, os voy a poner el ejemplo, como yo digo, de los 40 principales. Bueno, primero lo puedo presentar como f de x es igual a, por ejemplo, a una k partido x más a más b. Es decir, fijaros que yo os puedo presentar cualquier tipo de esto, donde me di cuenta que lo que vamos a hacer, lo que me di cuenta, es que la x está en el denominador, ¿vale? Al estar en el denominador, pues la cosa va a cambiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero os voy a dar ciertas pautas, pero vamos a tener que esperarnos un poco al tema de límites para poder realmente justificar cómo se representa. Pero sí podemos tener idea de algunas cosas. Como digo, me voy a la representante de todas, que sería igual a 1 partido por x, que además esta función yo la he usado muchas veces para explicar algunos conceptos elementales, como por ejemplo el 1 partido por 0, que significa 1 partido por 0, cuando x vale 0, o cómo va a funcionar. Mira, estas funciones se llaman funciones
hiperbólicas, perdón, hiperbólicas, son hipérbolas. No son funciones hiperbólicas, no tiene nada que ver las funciones hiperbólicas con la hipérbola. Y esa hipérbola, nosotros lo que vamos a hacer es sencillamente, vamos a ver cómo funcionaría. Igual, vamos a plantear. Lo que pasa es que voy a hacer la distancia de relaje un poquito más grande. Ahora veréis por qué. Y tampoco me voy a complicar mucho en hacer una muchísima distancia porque realmente con hallar unos cuantos es suficiente. Fijaros, primero la voy a representar pensando en una posible tabla de valores y luego vamos a sacar conclusiones, ¿vale? Igual, x y o f de x, da lo mismo. Fijaros lo siguiente, vamos a ver posibles valores, x e y. Si la x vale 0, ¿qué pasa? 1 partido por 0, sabemos que no existe. Vale, pues no existe. No hay ningún problema, ¿no? Vamos a ver qué pasaría si la x vale 1. Si la x vale 1, 1 partido por 1 es 1. Este sí existe. Vale, lo vamos a poner. 1 y 1. Si la x vale 2, la y vale 1 partido por 2, un medio, o lo que es lo mismo, 0,5, ¿no? Vale, voy a poner 0,5. Los dos valores para poder entenderlo. Genial. Eso sería que cuando la x vale 2, la y vale 0,5, ¿vale? Cuando la x vale 3, esto valdría un tercio, es decir, 0,33, ¿no? Esto baja un poquito, si os dais cuenta, baja un poquito, no mucho, pero claro, baja de 0,5 a 0,33. Cuando la x vale 4, esto sería un cuarto, o lo que es lo mismo, 0,25, ¿no? Es decir, la cuarta parte, si esto era 0,5, la cuarta parte por aquí, ¿no? Por aquí. Nos damos cuenta que se va tumbando, ¿verdad? Se va tumbando poco a poco. Claro, ¿qué es lo que pasa? Ahora voy a decir, si la x vale un valor muy grande, por ejemplo, la x valiera 100, esto se valería 0,0001, ¿no? Es decir, 1 entre 100. Vale, me estoy dando cuenta que se va haciendo cada vez más pequeño. Voy a hacer una cosa, vale, esto cuando me alejo, pero esto fijaros que sube, ¿no? ¿Qué pasaría si la x, ahora voy a cambiar incluso de color, ¿qué pasaría si la x vale 0,5? 1 entre 0,5, la y valdría 2, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Si la x valiera 0,5, la y valdría 2. ¿Qué pasaría si la x valiera 0,25? Sabéis que no me gustan los decimales, pero necesito que ahora mismo, para que nos hagamos una idea de lo que supone el decimal, ¿no? 1 entre 0,25 sería 4. Fijaros que cuando se va cambiando, cuando la x vale 4, la y vale 0,25. Cuando la x vale 0,25, la y vale 4. Es como a la inversa, ¿no? Es decir, que realmente me voy dando cuenta que esto estaría por aquí, ¿no? Por aquí. Que esto me va a hacer una rama así, ¿no? Vale. ¿Es la única curva que hay? Pues, oye, es que solo le da valores positivos. Si yo doy valores negativos, ¿qué pasaría si la x, lo voy a cambiar de color, ¿qué pasaría si la x vale menos 1? 1 entre menos 1, si la x vale menos 1, la y valdría menos 1. Si la x valiera menos 2, la x 1 entre menos 2, menos 1 medio. Si la x valiera menos 3, la y valdría menos 1 tercio.
Si la x valiera 4, la y valdría menos un cuarto. Menos 100 menos 0,01. Menos 0,5 menos 2. ¿Qué quiero decir? Que todo sería igual, pero a lo negativo. Ahora hablaremos de eso. Es decir, 1 menos 1. Aquí tendremos función. 2, 0,5. 3, menos 3, menos 0,3. Menos 4, menos 0,25. Incluso un medio, menos un medio, menos 2, menos un medio, menos 0,5, menos 2. Nos damos cuenta que incluso aquí la función despierta una simetría donde yo realmente, si dibujo esta curva, sería, fijaros, que es la misma de arriba, pero la hemos hecho simétrica. Por tanto, aquí me va a permitir plantear que las hipérbolas, ¿y por qué es una hipérbola? ¿Por qué se le llama hipérbola? Por una razón muy simple, también tenéis que saberlo, porque no tiene sentido aprender matemáticas, aprender nombres sin saber por qué esto es una parábola, es una hipérbola y esto es una hipérbola. Fijaros que además es genial el hecho de que tiene nombres de algo que a mí me encanta, que son las cónicas. Mirad, cuando yo tengo un cono, y esto, los que habéis sido alumnos míos en tercero de la ESO, lo habéis visto. Cuando yo tengo un cono de este tipo y yo lo secciono por un plano de este tipo, fijaros que este plano, os imagináis el cono, ¿verdad? Es un cono con una base circular, está en perspectiva. Resulta que cuando yo lo estoy cortando, precisamente el plano, si os dais cuenta, es paralelo a sus generatrices. ¿Sabéis lo que es una generatriz de un cono? Por si alguien no lo sabe, una generatriz de un cono es esa línea recta que cuando va girando, la línea recta que cuando va girando va dando lugar al cono, ¿vale? Eso es la generatriz. Pues cuando yo tengo el plano que es paralelo a una generatriz del cono, la curva que hace, más o menos sería por aquí, mejor esto por aquí, más o menos, quizá yo tenía que haber hecho el plano un poquito mejor este plano, ¿vale? Simplemente nos daríamos cuenta que la curva que va a hacer sería esta, ¿vale? Y esta curva que va a hacer es una parábola. Y esta curva tiene la misma forma exactamente que nuestra parábola igual a x cuadrado. Y por eso a la función de segundo grado se le llama parábolas, porque es la forma que hace la curva cuando intersecamos un cono por el plano que es paralelo a una de sus generatrices, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros intersecamos, y ya estoy acabando este primer vídeo, el mismo cono, pero ahora vamos a hacer un cono doble? ¿Por qué voy a hacer un cono doble? Simplemente por el hecho de que lo voy a cortar por un plano, ¿vale? Vamos a pensar en ese icono y lo voy a cortar por un plano que más o menos, por ejemplo, bueno, la verdad que lo estoy haciendo fatal porque me falta pizarra, ¿vale? Más o menos, a ver, un segundo, que lo haga lo mejor posible. Más o menos, ¿no? Que se vea que está cortado por un plano que pilla el cono. Si os dais cuenta, más o menos va a pillarlo por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Quería más o menos que vierais los puntos donde lo pilla. Bueno, pues este cono va a estar precisamente cortado por una especie de V, que sería más o menos así.
mejor así. Esa V sí que se vería un poco en perspectiva. Más o menos os imagináis, ¿no? Es como el corte que está haciendo el plano en el cono. Es decir, de manera que si yo incluso quisiera cortarlo, digamos, esta sería la sección que se produciría. Esta sección es precisamente una hipérbola. La diferencia entre una parábola y una hipérbola es que aquí cuando el plano corta, está cortando, este plano nunca va a ser paralelo a ninguna de las generatrices, cosa que aquí el plano es paralelo, si os dais cuenta, paralelo a una de las generatrices. Aquí si os dais cuenta, las generatrices y el plano no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, pues esto es algo que yo quiero que tengáis en los apuntes, que sepáis de dónde salen las cosas, porque esto es una de las familias que son bastante importantes y que tenemos que trabajar. Igual que en el cono, cuando yo tengo estas dos Vs, porque son dos Vs, ¿verdad? Esas dos Vs son estas Vs, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros es como si cortáramos. Aquí es como si tuviéramos el eje de simetría, ¿no? No sé si os lo imagináis, pero esto es el eje de simetría de nuestras V, ¿no? Porque realmente la V de arriba y la V de abajo van a ser iguales, pero simétricas. ¿Dónde va a estar nuestro eje de simetría? Pues lógicamente yo creo que aquí os lo imaginaréis todos que el eje de simetría va a ser este. ¿Vale? Digamos, para que esté hecho lo mejor posible, este sería el eje de simetría. ¿Habría que marcarlo? No necesariamente, pero viene bien tener en cuenta porque fijaros que si yo ahora quisiera reflejar algún punto, si cojo cualquier punto, su simétrico con respecto a esta recta va a estar. Fijaros, por ejemplo, el simétrico de este punto es este. Si os dais cuenta, son simétricos. El simétrico de este punto es este. Son simétricos. El simétrico de este punto estaría por aquí, ¿no? Por aquí. El simétrico de este punto es este. Entonces nos damos cuenta que se van produciendo puntos simétricos, ¿vale? Esto, digamos, claro, esta distancia es esta misma, esta distancia esta misma, esta distancia esta misma, ¿no? Si está más o menos hecho. Esto no hace falta ponerlo, simplemente para que veáis un poco la relación entre sus puntos, los puntos y los simétricos, que yo creo que es algo que tenéis que conocer, ¿no? Entonces, con esto estamos planteando que una función, y lo que quiero ya que terminemos para dejar esto, una función de proporcionalidad inversa tendrá eh, o mejor que tendrá, vendrá dada por una hipérbola de la cual conocemos su eje de simetría, ¿no? Pero además dada por, y esto es lo que yo quería contaros una vez que hemos dibujado esto, por dos asíntotas. Otra cosa que tenéis que conocer desde la ESO, pero si no, os lo recuerdo. ¿Qué eran las asíntotas? Pues simplemente es lo que a mí me va a permitir representar cualquier tipo de hipérbola. Y ahora os voy a poner algún ejemplillo. Vamos a hacer un ejemplo y con esto termino el vídeo. ¿Qué tipo de asíntotas, qué son las asíntotas? Son aquellos ejes imaginarios a los que se va a pegar mi curva, cuando nos alejamos mucho o nos acercamos mucho a un valor. Fijaros que cuando yo me acerco mucho al cero, la curva se pega al eje Y, ¿verdad? Cuando me acerco al cero por la izquierda, la curva se acerca al eje Y. Se me está acercando al eje Y en ambos casos, fijaros, por la parte positiva, por la derecha se me acerca al eje Y. Por la parte negativa, la curva se me acerca al eje Y por la izquierda, pero se me acerca al eje Y, ¿verdad? El eje Y sería una asíntota vertical. Si yo, eso cuando me acerco al cero, si yo me alejo mucho, la curva se me acerca ¿a dónde? Se me está acercando al eje X, cuando me voy al infinito, ¿verdad?
Cuando yo me voy al menor infinito, la curva se me acerca mucho al eje X también. Por tanto, el eje X sería una asíntota de esta hipérbola. Dicho esto, termino simplemente poniendo un ejemplo a nivel de ejercicio, porque a partir de aquí yo ya puedo mandar deberes. Esto para que sea mi alumno, si alguien me ve y no es alumno mío, pues simplemente que le sirva para entender cómo funciona esto, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, y igual a x más 1 partido x menos 1, fijaros que no necesariamente tiene que estar la x solo abajo, puede haber una x arriba. Lo que no voy a hacer, para hablar de hipérbolas, esto es importante, lo que no voy a hacer es poner x elevado al cuadrado, no, pero puede haber una x arriba y una x abajo, sí. Lo importante es que para que sea una hipérbola no haya nada de segundo grado y haya una x en el denominador. Fijaros, ¿qué es lo que yo plantearía para poder representarla? Pues, si queréis, le dais pausa al vídeo, como siempre digo, pensáis un poco y luego pues le volvéis a dar al play. Los puntos de corte. ¿Hay puntos de corte? Con el eje, con los ejes. ¿Qué pasa cuando x vale 0? Esto es como las parábolas. Igual sería 0 más 1 partido 0 menos 1, o lo que es lo mismo 1 entre menos 1, que es menos 1. Vale, si hay un punto de corte. ¿Vale? Y luego, cuando la y vale 0, si os dais cuenta, esto es lo mismo que en las parábolas. Estaremos diciendo que x más 1 partido x menos 1 es igual a 0. Igualamos la función a 0. Acordaros, esto es muy importante, ¿eh? Igual que en las parábolas. Cuando la x vale 0, sustituyo la x por 0. Cuando la y vale 0, lo que tengo es que este chorizo igualarlo a 0, ¿vale? Sabemos que esta ecuación es muy fácil porque basta con que el numerador sea 0. Casualmente, x es igual a menos 1 también. Esto es casualidad, ¿vale? Es casualidad porque viene por lo que hemos comentado. Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aparte de los puntos de corte, pensar. Si la x, ¿qué punto sería aquel que cuando yo me acerco mucho se me fastidia todo? O lo que es lo mismo, porque ya lo habéis estudiado. Antes de ver este tipo de familias de funciones, lo habéis estudiado. ¿Cuál sería el dominio de la función? Porque el dominio sería todos los números reales menos el 1. Acordaros que lo hemos visto en clase. ¿Por qué el 1? Porque 1 menos 1 en el denominador es 0 y un denominador no puede ser nunca igual a 0. ¿Vale? Por tanto, ahora mismo os lo estoy explicando de una forma muy sencillita. Luego cuando veamos los límites entenderemos por qué hacemos las cosas. Las asíntotas, pues sería, fijaros, como en 1 no hay, tendremos una asíntota vertical en x es igual a 1, porque no está en el dominio, ¿vale? No está en el dominio de la función. Y la asíntota horizontal, ¿hay asíntota horizontal? Pues lo único que se me ocurriría sería plantear a dónde me puedo acercar muchísimo. Y si nos damos cuenta, basta, ahora mismo simplemente os invito a que le dais un valor muy alto a la x y hagamos la cuenta. Es decir, si yo le doy a x un valor muy alto, por ejemplo, darle el valor de 100, por ejemplo, ¿no? Si digo x es igual a 100, 100 más 1 partido 100 menos 1, y lo vamos a hacer en la calculadora para ver que esto es casi 1, ¿verdad? Más o menos casi el 1, ¿no? Vale, pues si es casi 1, significa que se me va a pegar horizontalmente. Cuando la x se va muy largo, se va a pegar a la y igual a 1. Por tanto, en y igual a 1. Vamos a ver esto si es verdad. Como digo, voy a
a hacer los ejes simplemente para que tengamos ahora mismo un poquito de idea. Como os comento, tenemos que esperar al tema siguiente, al tema de límites, porque yo hay representaciones que ahora os puedo pedir y representaciones en las que os las voy introduciendo, pero no os las voy a exigir hasta que no hayamos dado todo lo que tenemos que dar, ¿no? Fijaros, yo voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Menos 3 aquí mejor. Lo que vamos a hacer sencillamente es asíntota vertical x es igual a 1. Pues vamos a representarla. Yo suelo representarla con rayitas, no con punto y coma, porque es, perdón, con punto y raya, porque esto sería eje de simetría. Yo al estar con rotulador prefiero hacerlo así, ¿no? Es decir, aquí tendremos la asíntota vertical, que se note que es una asíntota vertical, con una línea discontinua. Como digo, esto no hay nada escrito, ¿vale? Esto en cada libro está hecha de una forma distinta. Y en i igual a 1 tenemos la asíntota horizontal. Como digo, esto simplemente es el eje imaginario al que se me va a pegar la gráfica cuando coja valores muy altos o muy bajos de la x. Fijaros que si yo, por ejemplo, yo digo menos 100 más 1, entre menos 100 menos 1 es casi 1 también, porque menos entre manos sería más. Es decir, cuando yo le doy valores muy altos, claro, llegaremos a un punto en que digamos, ¿cuánto vale un millón entre un millón? Porque más 1 menos 1, cuando estamos comparando con un millón, es más o menos igual, ¿no? Un millón 1 entre un millón menos 1, esto sería un millón 1 entre 999.000, ¿no? 999. Digamos, es que es el mismo número, por 1. Eso es 1. Hacerlo en la calculadora, por favor. Coger un valor muy alto de la x y un valor muy alto y hacer esta cuenta. Nos daremos cuenta cuánto vale la y. La y va a valer 1. 1, casi 1. Por eso la ponemos ahí, ¿vale? Habíamos dicho que los puntos de corte eran, fijaros, para que veáis lo fácil que es representar una hipérbola. ¿Os dais cuenta? Es, en vez de tener los ejes de simetría como aquí, lo hemos cambiado de sitio. Pero no pasa nada. X igual a 0, y igual a menos 1. X igual a 0, igual a menos 1. Por aquí. ¿Vale? Y luego tenemos y igual a 0, x es igual a menos 1. Es decir, por aquí. Aquí pasan los puntos de corte. ¿Vale? Aquí son los puntos de corte con los ejes. Por lo que ya veo que van a quedar en esta parte. No tiene por qué siempre quedar la hipérbola, las dos ramas, en esta parte y en esta. Tendréis hipérbolas donde a lo mejor en vez de quedaros aquí y aquí, os van a quedar aquí y aquí. ¿Vale? Eso tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y esta viene la parte más complicada, pero no es nada complicado. Mirad, yo sé que este sería el eje de simetría de mi hipérbola. Este sí va con punto raya, ¿vale? Fijaros que va con punto raya. Ese sería el eje de simetría. Pues nosotros vamos a pensar que si yo tengo dos puntos, el tercer punto para la representación sería simetrías. Lo que pasa es que aquí las simetrías son más difíciles que las de la parábola. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver cómo me voy a ver reflejado en este espejo. Es decir, y es muy fácil, pero tenemos que tener mucho cuidado. Lo que vamos a ver es que yo, fijaros, si yo tengo que hacer una simetría así, ¿dónde me voy a ver? Pues me voy a ver en un segundo. Digamos, si yo avanzo, fijaros que yo avanzaría 1, estaría a 1,5. Claro, es que esto tendríamos que verlo con cuadritos para poder entenderlo, ¿no? Es decir, yo digo, voy a hacer un simétrico, pero es que el simétrico es con respecto a este eje, que es un poco lo que yo quería que viéramos. Entonces, realmente incluso podemos hacerlo así, pero lo vamos a hacer de una forma más fácil. ¿Veis? ¿Veis dónde está el centro de la hipérbola? Este es el centro de la hipérbola.
Ese es un punto muy importante, ¿vale? Ese centro es el que me va a permitir incluso hacer una simetría de una forma más fácil. Vamos a decir que todos los puntos van a ser simétricos respecto a este punto. Más fácil todavía. Por tanto, este punto, que es el -1, el -1, yo estoy viendo que para verme en este espejo avanzo 2 y subo 1, ¿vale? Pues el simétrico con respecto al centro va a estar cuando yo, respecto al centro, espero que lo veáis a la primera, avanzo 2, y subo 1. Aquí tenemos un punto simétrico. Es decir, para yo poder hallar el simétrico respecto al centro, si os dais cuenta es, en este caso, yo he avanzado, he subido 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando de este punto. Este punto, hombre, se puede hacer también con regla. Unir este punto con el centro y tendría este punto. ¿Veis? Es como coger la regla y llevarme este punto. Lo que pasa que haciéndolo así me doy cuenta, que es lo guay, que sería el punto este, ¿no? El 3, 2. Si alguien tiene dudas, fijaros, 3 más 1, 4. 3 menos 1, 2. 4 entre 2, 2. Es decir, cuando la equivale a 3, es 4 entre 2, que es 2, que es precisamente este punto. ¿Vale? Por eso digo que realmente esa sería la forma de sacar los puntos. Fijaros, ahora el simétrico de este punto. Lo voy a hacer de otro color. Este punto, que es el -1 de la y, como lo voy a hacer respecto a mi centro, pues tendremos que hacerlo así, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si yo aquí, en este caso, avanzo 1 y subo 2. Por tanto, yo avanzaría 1 y subiría otros 2. Y me daría cuenta que tendría el punto justo aquí. Insisto, fijaros, es una cuestión de simetría. Avanzo 1, subo 2. Avanzo 1, subo 2. Y aquí justo tendría el otro punto. Por tanto, tengo 2 puntos. Tengo también 2 puntos aquí. Fijaros que ya con esto me interesa mucho, me preocupa mucho que veáis que de los 2 puntos de corte he sacado 2 puntos simétricos. ¿Por qué no necesito más puntos? ¿Puedo hallar puntos adicionales? Hombre, como poder se puede, pero yo lo que haría sería directamente ya. Fijaros, una iría por aquí. Y otra iría por aquí. Si os dais cuenta, son curvas que son primas hermanas. La única diferencia es que esta curva, ¿qué busca? Pues busca su asíntota vertical y su asíntota horizontal, ¿no? Es decir, van a buscar su asíntota horizontal a la cual pegarse para poder, para cuando x avanza mucho o retrocede mucho, se pegarse al y igual a 1, y cuando aquí estamos acercándonos al -1, que es aquel punto que está fuera del dominio, pues nos vamos acercando, ¿vale? Y con esto estarían planteadas las funciones de las tres familias, de la familia de funciones algebraicas, las funciones más importantes que yo quería ver en esta clase. Con ello ya tenéis herramientas para empezar a trabajar y, como os digo, en el siguiente vídeo vemos funciones logarítmicas, exponenciales y trigonométricas.